diferencia que existe con respecto a la disponibilidad de los datos. Me decías que hay un tema de con un solo clic ya tienes muchísimos datos, pero ¿qué hacen también con esa información? Este perfil que está evolucionando, cambiando del área de logística, del área de operaciones, ¿qué habilidades estás encontrando que son más importantes dentro de este perfil? ¿Cómo está cambiando su perfil? ¿Cómo es su perfil actualmente y cómo era? ¿Es más fácil en una startup vender la solución? ¿Pero qué pueden hacer para poder poco a poco ir escalando hacia poder tomar decisiones cada vez más con datos? ¿Cómo fue toda esa parte de diseño para poder comenzar a tener datos? Hola, ¿cómo están todos? ¿Cómo les va? Espero se encuentren todos muy bien. El día de hoy tengo un invitado muy especial. Él se va a presentar en un momentito más. Hemos tenido una charla introductoria muy buena de lo que va a ser esta sesión y definitivamente vamos a hablar de algo muy importante que son los datos dentro de las operaciones logísticas, dentro de las operaciones de abastecimiento, dentro de la cadena de suministros y cómo eso lo está cambiando todo. Entonces, el día de hoy tengo el gusto de estar acá con Cristian Duque. Cristian Duque se va a presentar y nos va a comentar un poquito de su background, de su perfil, justamente en este periodo de tiempo y cómo los datos están haciendo una transición muy fuerte en su día a día. Estimado Cristian, bienvenido, qué gusto tenerte por acá. Muchísimas gracias por la invitación primero, Samuel. Muy feliz de acompañarlos. Y nada, aprovechar la oportunidad para contar un poquito de lo que es la experiencia que he tenido y de cómo estoy viendo hoy el mundo de la logística con otros ojos. Muy chévere. ¿Vale? Estimado Cristian, cuéntame, ¿dónde estás residiendo actualmente? Te escucho ese acento peculiar, muy tuyo. Cuéntame un poquito de ti y cuál es tu background que tienes en este momento. Vale. Mira, Samu, yo vivo en este momento en Ciudad de México. Estamos aquí hace aproximadamente año y 8 meses con mi esposa. Pero yo soy natural de Colombia, de Bogotá, de ahí el acento cachaco. Y en mi background, ¿qué te cuento? Es una sorpresa, me muevo en el mundo de las operaciones logísticas, pero soy de formación académica microbiólogo. Empecé trabajando como microbiólogo y posteriormente he ido modificando mi perfil. Tengo una maestría en ingeniería, una especialización en administración y eso es lo que me tiene hoy puesto en el equipo de operaciones de una startup colombiana que se llama Frubana. Y pues muy feliz de hacer parte del equipo de Frubana precisamente desde el año pasado. Anteriormente había trabajado en industria cervecera. Duré 11 años trabajando en industria cervecera. Posteriormente pasé a una empresa de refrescos, donde también estuve cerca de un año y unos 3 meses. Y ya salió la oportunidad de venirnos para México con mi esposa, un traslado de ella, y nada, la vida me puso en la empresa en la que estoy ahorita y súper felices acá en la ciudad. Tengo que consultar, ¿cómo es trabajar en un startup? ¿Cuál es la gran diferencia con respecto a estas grandes corporaciones? Yo siento que el principal cambio es el ritmo vertiginoso en el que se mueve este negocio. O sea, la tecnología cambia mucho, eh, es muy dinámica, creo que todos lo hemos sentido. No hace 15 años hablábamos de USBs, ya no hablamos de USBs, de los dispositivos de carga de información. Entonces, una empresa, una startup que depende de la tecnología, tiene que moverse al ritmo en que se mueve la tecnología y la gente dentro constantemente te está desafiando porque todos los días aprendas. Entonces, es bien interesante. Creo que eso es lo que más uno tiene que acostumbrarse a esa parte. Es eso. Y en este caso, la tecnología, ¿qué juego está teniendo dentro de la organización que estás actualmente? Mira, hay algo bien interesante y es, después de 14 años, 15 años de experiencia que tengo, creo que el hecho de tener mayor disponibilidad de información es lo más importante en todo esto. Creo que es el gran cambio que vi, porque anteriormente, digamos que la data estaba, tú tenías información disponible, éramos más dependientes de tener personas que capturaran información en papeles, de pronto cada empresa, una empresa grande que ya está consolidada, adaptar un software, un ERP o adaptar una solución a un proceso en particular es difícil. Al final, el negocio puede llevar 100 años funcionando de la misma manera y está bien. Pero este tipo de empresas que son nativas digitales,
a veces son creadas desde el software hacia el proceso. Entonces, eso hace que cuando se piense en la empresa como tal, se piensa es en la cantidad de datos que estás recogiendo cada vez que tú haces un clic dentro de la organización. Y es maravilloso. Es un mundo enorme, la cantidad de información es brutal, a falta de otra descripción. Un clic te da horas, un clic te da tiempos, un clic te da personas, un clic te da demasiadas cosas que anteriormente un papel no recogía. Y con todo el avance de la captura de información, también está el avance de cómo puedes tú hacer visualizaciones de esa información, y eso te lleva también a que la organización en la composición de su gente cambie, en que las decisiones sean tomadas mucho más rápido, en que eso con lo que todos peleamos, que la burocracia, los silos organizacionales, tú lo rompes de frente porque con tanta información a la mano, la velocidad a la que tomas decisiones es mucho mayor y la dependencia en la que tomas decisiones es mucho más grande que en la empresa tradicional, sin mencionar que se toman, o sea, estoy diciendo que se toman malas decisiones en la industria tradicional. No, por No, por supuesto que no, supuesto que son no, por negocios supuesto que que no. funcionan. Y Sí, funcionan muy bien, ¿no? Y funcionan muy bien y sí, no. probablemente son más rentables que algún startup por ahí. Pero Ujú. lo que hace, ¿cuál es la gran diferencia que existe de estos negocios tradicionales, que son negocios muy rentables, que tienen operaciones, muchos procesos ya montados, inclusive muchos más procesos que los startups? ¿Cuál es la gran diferencia que existe con respecto a la disponibilidad de los datos? Me decías que hay un tema de, con un solo clic ya tienes muchísimos datos, pero ¿qué hacen también con esa información? También hay una diferencia ahí con respecto al tiempo de toma de decisiones. ¿Qué me puedes comentar sobre eso? Claro, mira, voy a poner un ejemplo de mi vida anterior y es, alguna vez me pidieron hacer un análisis de un indicador de merma. Y entonces cuando llegué a la oficina, me pasaron una torre de papel de este tamaño y lo primero es irse para atrás y tienes que intentar capturar toda esa información en alguna hoja de cálculo, te puedes tardar 1, 2 días en hacer eso, mientras montas el análisis de la información. Es un análisis que no tienes montado porque seguramente la hoja de cálculo no tiene montada ninguna formulación, no tiene ningún gráfico. eh, y mientras terminas el análisis, haces tu plan de acción, todo, te puedes tomar una semana. Aquí nosotros hoy, cuando hacemos una captura no sé, vamos a hablar de el picking. Cuando hacemos una captura de picking, en ese momento automáticamente alimenta bases de datos que están amarradas a herramientas que funcionan con lenguajes de programación tipo Python, tipo SQL, y tienes visualización en vivo de qué picker es el más productivo o qué picker es el menos productivo o quién es el que más está cometiendo errores en proceso. Y tomas decisiones en ese momento para poder balancear las zonas de piqueo, para poder tomar decisiones fuertes ahí en esa historia. No tienes que esperar turno caído para corregirte, sino lo haces inmediatamente. Entonces, a eso me refiero yo con el ritmo vertiginoso. No depende de que el gerente esté para tomar la decisión de mejorar, sino que ahora esa capa, que es la primera línea que tiene cada una de las bodegas nuestras, tiene gente con la capacidad de, primero, diseñar todas las visuales de información que necesite y tomar decisión en el momento. El perfil de la persona cambia completamente también. Ahora, este perfil que está evolucionando, cambiando del área de logística, del área de operaciones, ¿qué habilidades estás encontrando que son más importantes dentro de este perfil? Para Este mí ha perfil sido un base, ¿no? reto. Este perfil base. Sí, claro. Mira, para nosotros hay la piedra angular de nuestros procesos. Ya nos dimos cuenta después de varios meses que no era per se el supervisor del turno, sino la capa inferior que está sobre el supervisor, debajo del supervisor de turno, perdón. Ellos, muchas veces, cuando uno contrata a un líder de un subproceso, su escolaridad puede haber sido terminar, bueno, la preparatoria en México o el bachillerato en Colombia, y con eso estás bien, pero te empiezas a dar cuenta que tienen que tener conocimientos específicos. No sé, por ejemplo, nosotros buscamos que la gente ya haya desarrollado tablas dinámicas o conocimientos en análisis de información para que desde su cargo operativo le aporte el proceso del supervisor. Eso es algo con lo que no Ok, entonces contábamos antes. o sea, el supervisor no necesariamente tiene esas habilidades de Power BI, Business Intelligence, no necesariamente, o puede ser que sí, pero quien tiene que tenerlos bien, bien claros
es esta base. Es la, Este. sí, es la capa de abajo. Claro, Ok. antes el líder del proceso, te voy a hablar de un picking. Tenías un líder de picking que se encargaba de alinear la estrategia de 20 personas para que hicieran el ejercicio en un determinado tiempo. Y como que esa persona también hacía parte de la ejecución del proceso de picking. Hoy nosotros buscamos que esa persona participe del proceso de picking, pero adicionalmente él es dueño, ese líder es dueño de revisar las productividades de su zona de piqueo, es dueño de revisar cómo está la gente en términos de piqueos por hora y por producto. Es un perfil completamente distinto. Y ahora ya no necesitamos ese capturista de información tan fuerte que era antes, donde tú tenías a una persona parqueada con un esfero y una hoja tomando datos, sino que como trabajan directamente desde los celulares, entonces ya la parte del capturista la hace la ejecución per se en el punto. ¿Sí? Ahí cae el dato. Y en Ya, el ya te, momento en ya el te que cae el ahorras dato, esa parte, ya te ahorras esa claro, te lo parte. saltaste. Entonces, si ya no necesitas capturistas, necesitas gente que te cuente historias. Necesitas gente que empiece a agarrar información de lo que está viendo en los dashboards y en todo lado y te entregue una historia distinta para tomar una decisión en el momento, en el calor de la situación. Entonces, aquí hay un tema bien importante. O sea, no solamente la persona tiene que conocer, porque muchas personas se están enfocando, no, tengo que conocer de cómo hacer, no sé, tablas dinámicas, cómo hacer temas en Power BI. No solamente es eso en este momento, estoy entendiendo, sino también poder entender eso y poderlo generar como planes de acción, como insights, para que el resto de áreas puedan tomar decisiones. ¿Estoy entendiendo eso? Estoy comprendiendo bien Más, la idea. Entonces, son dos habilidades diferentes, estoy entendiendo, ¿no? Que debe tener la sí puede persona que debe ser, desarrollarla. claro, pero entonces, eso es cierto. Nosotros también buscamos que dentro del mismo proceso que tenemos operativo, sea gente que ya nos conozca de adentro y que sepa el comportamiento del proceso, quien asuma ese rol de liderazgo de su proceso. Y también es muy importante el entrenamiento dentro de la misma empresa. O sea, es entrenamiento integral holísticamente de líderes, no solamente lo técnico, también como persona quién eres, porque eso facilita el ejercicio. ¿De acuerdo? Es eso. Esa es la Sí, respuesta. esa es la respuesta. Te sigo, te sigo. ¿Y cómo? Y un poquito cuéntame, porque estamos hablando un poquito de la estructura, ¿no? Entonces tienes ese base, tienes ese supervisor, y luego encima de ese supervisor o sobre ese supervisor hay jefes ya de varios supervisores, estoy entendiendo eso, o él reporta a un gerente, y esos gerentes que ya tienen toda esa información, o esos líderes que tienen toda esa información, ¿cómo está cambiando su perfil? ¿Cómo es su perfil actualmente y cómo era? ¿Cómo crees que era? Mira, no sé si le haga honor a la verdad de lo que está pasando, pero es como si la capa de responsabilidad cayera un poco, porque como el analista, los supervisores, son los que ven el dato en el dashboard y te cuentan ese pedazo de indicador que le está pasando. Ahora el gerente es una persona que escucha la historia que le cuenta su primera línea y empieza a tejer una historia ya de comportamiento general de lo que es la bodega, no del proceso per se. Entonces, las decisiones del gerente van más enfocadas a impactar varias áreas del proceso, ¿sí? De golpe, pero también el gerente tiene un rol en donde tiene que lograr que esos nuevos hallazgos que haya en la bodega se escalen tecnológicamente. Entonces, si tú encuentras que tienes un problema, no sé, se te está perdiendo el producto en el momento del embarque y pueden desarrollar un proceso que a la larga se convierta en un ritual, que a la larga se convierta en una aplicación, encontraste una solución que se vuelve escalable para otras bodegas y es mucho mejor. Y eso es lo que nosotros buscamos en los gerentes. Alguien que tenga la capacidad de escuchar, armar una historia mucho más grande y que tenga la capacidad de escalar el proceso a otro nivel. Entonces, estoy entendiendo que ese gerente se vuelve en porque hay cargos a niveles empresariales, que es el típico cargo de excelencia operacional, que está buscando en dónde mejorar. Este gerente tiene la visión de administrar esto, pero aparte también buscar esa excelencia operacional que lo puede replicar al resto de diferentes organizaciones, centros de distribución, etc. Estoy entendiendo eso, Sí, ¿verdad? es maravilloso. Nosotros intentamos,
O sea, sí tenemos un equipo de excelencia de operaciones que va jugando en paralelo con nosotros, pero también que los insights de operación vengan con el gerente y pues con las personas que están en operación. El equipo de excelencia al final es un desarrollador de soluciones por excelencia, ¿sí? Ese es su trabajo. El de nosotros es operar y lanzar ideas. Y ese es como el link que tenemos. Y esa es Y la hablando de conexión eso que un existe. poco, mira, hay una cosa también brutal que ayuda mucho a los equipos de las startups y es la alineación que tengas como vertical, porque no es solamente la ejecución de la operación, sino cómo llegamos a la operación con soluciones completas. Entonces, está el equipo de excelencia que te entrega herramientas para mejorar el proceso. También tienes que tener en cuenta que tus herramientas de mejora vengan amarradas a un equipo de infraestructura para garantizar que ese espacio de cuatro paredes funcione correctamente. Eh, una diferencia también es, antes yo tenía una camisa de fuerza porque tienes una estantería, no lo puedes mover, la aprobación del presupuesto, pasas por una serie de cosas que retrasan la ejecución, pero los chicos en las bodegas hoy tienen la posibilidad, de acuerdo a análisis de capacidad, de hablar con el equipo directamente de infraestructura y de excellence y decir, necesitamos ampliar tanto la capacidad en estanterías y en el layout hacemos punto, y la ejecución es una semana, semana y media, pero cambias el proceso inmediatamente, tienes un layout nuevo, tienes una idea nueva y corregiste un proceso que venía con oportunidades desde unas semanas. Te cuento algo, yo he escuchado, esto que me estás comentando me recuerda mucho a que normalmente yo escucho a los gerentes que uno cuando les va, tal vez cuando vas a hacer una consultoría o vas a hacer escuchas a los gerentes de cadena de suministro o de logística, te dicen, no, es que tenemos este problema. Tú le dices, bueno, pero ¿y cómo has buscado cómo solucionarlo? No, es que no lo hemos solucionado. Y uno te pregunta, ¿pero por qué no lo has solucionado? Y ahí es donde normalmente es porque no se ha aprobado el cambio, porque no se ha hecho tal cosa, porque tienen que hacer tal tema. Y lo que comentas es real en todas las empresas. Y ahí es más fácil en una startup vender la solución o vender que necesitas un cambio que en una empresa tradicional. ¿Es mucho más fácil eso? ¿Es mucho más fácil ese trabajo? Definitivamente sí. Definitivamente lo siento así. Hoy nosotros con mis pares de las demás áreas, cuando tenemos alguna iniciativa particular, siempre es con el número por delante y el análisis del dato. Ahora, si el número me va a mejorar a mí en términos de rentabilidad, o sea, va a mejorar la empresa en términos de rentabilidad, en términos de retención de clientes, o sea, si hay un objetivo mucho más grande como compañía y yo tengo que hacer un sacrificio dentro de mi equipo de trabajo, en mis indicadores, lo hago, porque hay un número que me está respaldando la decisión. Entonces, en el grupo de trabajo mío, a eso es a lo que nos dedicamos, a esos problemas que están presentando entre áreas en el piso operativo, nosotros hacia arriba lo vemos con números, ya con toda la historia que nos contaron las bodegas, los equipos de compras, el equipo de multicategorías, los equipos de ventas, y con eso construimos algo en pro de sacarnos, de salir adelante, y ahí pues consideramos en dónde queda el negativo, pero somos mucho más conscientes de eso. Estimado Cristian, ¿qué es lo que, bueno, yo te puedo decir, o alguien que nos está viendo en este momento nos dice, pero yo cómo desde mi empresa puedo hacer eso? Porque al final del día tengo mi empresa, o estoy en una empresa que es tradicional. ¿Qué recomendaciones les podrías dar para que ellos puedan llegar, no tal vez a este punto, porque necesitas muchas cosas, como mucha infraestructura tecnológica, pero qué pueden hacer para poder poco a poco ir escalando hacia poder tomar decisiones cada vez más con datos? Mira, hay una cosa, lo primero es perder el miedo al cambio, ¿sí? Es eso. Y hay una cosa a la que normalmente le hacemos mucha resistencia, es si yo no conozco, me abstengo de hacer algo. Entonces, como organizaciones, toda la parte de la junta directiva o el headquarter de la empresa tiene que ser consciente de sus limitaciones, no puede convivir con sus limitaciones, al contrario, tiene que enfrentarlas y atacarlas para garantizar y darle a la empresa, a la cultura de la empresa, un giro completo. Eso es como lo primero. Lo segundo es integrar todas las soluciones. eh, Tienes dos salidas. Comprar software desarrollados es una opción, puedes hacerlo.
muchas empresas lo hacen, o sea, puedes tener software de ruteo, puedes tener softwares de cadena de suministro, de planeación de demanda, puedes hacerlo, no es problema, pero cuando tú tienes un trabajo de desarrollo de una solución para un proceso en particular, para tu empresa, te va a entregar cosas a tu medida, ¿sí? Y no necesariamente tienes que impactar un proceso grande, puedes empezar a hacerlo por pedazos. Una lógica básica de como unos conceptos mínimos de desarrollo e intentar irte con esos conceptos mínimos de desarrollo a escalar subprocesos dentro de la organización. Pero al final que el lenguaje se hable en el momento de la ejecución es lo que buscas. Me Y comenta. también, y Sí. también volvemos al mismo punto, la gente tiene que hacer un cambio de chip. No es sencillo. Creo que eso es lo más difícil, mover toda la organización hacia un punto. Bueno, y un tema de las habilidades. Vas a necesitar personas que tengan esas habilidades. Se puede Claro. necesitar hacer un reskill o un upskill, dependiendo de dónde te encuentres, la evaluación que estés haciendo a tu personal. Te quería Nosotros preguntar porque... estamos, Ah, sí, cuéntame. mira, estamos buscando la forma ahora mismo, abriendo puentes de comunicación con la academia, con universidades, para contarles a las universidades qué es lo que estamos buscando, para que ya los chicos que vienen desde la academia, saliendo, sepan que hay un mercado que requiere unas habilidades distintas y que vengan directamente ya con ese kit. Y eso hace parte de ese cambio generacional que estás viendo. Ahora, yo te confieso algo. Hoy en día yo todavía no soy un SQL lover, todavía me falta bastante por aprender. Sin embargo, tampoco le doy la espalda. Tengo que meterme en el mundo del SQL y del lenguaje de programación porque, mira, a mis 38 años, si no lo hago, en 2 años caigo en obsolescencia. Y no quiero eso. Y el mundo va muy rápido. Entonces, o te montas en la banda del desplazamiento o te quedas a un lado esperando a que el mundo pase por encima tuyo. Claro, ahorita son habilidades que necesitas tener, que necesitas tener. Yo te quería consultar sobre respecto al tema de escalar tu proceso o de escalar el proceso, porque cuando comienzas este tema, alguien tiene que diseñar, ok, ¿qué dato voy a obtener? ¿Cómo lo voy a calcular? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cómo fue toda esa parte de diseño para poder comenzar a tener datos, ¿no? Porque al final del día tú puedes tener una base de datos y tienes muchísima información, pero tienes que llevarlo a algo que pueda ser digerible para los analistas, digerible para las diferentes áreas. ¿Cómo fue ese proceso de diseñar este tema? ¿En qué te estás basando? Y es un proceso que todavía continúa? Claro, mira, y va a seguir pasando porque hay algo que también pasa en los equipos de trabajo y es cambiar un poco las profesiones que acompañan a los equipos de trabajo. Entonces, uno viene acostumbrado a que en la ejecución tienes a alguien que se encarga de supervisión, una persona que te hace análisis, de pronto alguien de calidad, de pronto alguien de seguridad industrial, y eso es lo que todos tenemos en la cabeza, que es cómo puede funcionar la ejecución de un almacén, ¿va? Sin embargo, hay un rol importante y es, tú necesitas a alguien que haga la traducción entre lo que la operación necesita y que en su cabeza tenga las habilidades y conocimientos para transformar eso en un aplicativo. Y en el camino, pues que sea rentable, porque al final hacer aplicaciones porque no sean rentables no es bueno. Integrar product managers dentro de los equipos es supremamente valioso. Y por ejemplo, hace unos meses estuve metido en un asunto de recursos humanos con los equipos de nómina, porque a ver, cuando puedes tener procesos de Excel, pero los Exceles, las hojas de cálculo son susceptibles completamente al error humano por digitación, por lo que sea. Es cómo nosotros logramos que el Excel se convierta en un retool y cómo logramos que ese retool se convierta en un aplicativo de consulta en nómina para la gente, de asistencias para la gente, pero que a la vez te sirva para hacer los cálculos tributarios y que a la vez te sirva con un montón de soluciones que necesitan específicamente las personas de payroll. La única persona, los equipos de trabajo tienen que tener a alguien especialista que en su cabeza entienda el concepto del desarrollo y lo lleve a final de ejecución. Por eso es importante también que los equipos se autoevalúen y no piensen per se en el proceso. No pienso solo en recursos humanos, pienso en alguien que sepa de recursos humanos y me escale el proceso
alguien que sepa de análisis de datos en recursos humanos, que me lleve eso a un SQL, alguien que sepa de finanzas y me ponga eso en alguna base de datos, que me sepa graficar en ciertas herramientas, que me haga aplicativos específicos para las áreas en sí. Entonces, en esa parte los equipos de trabajo también tienen que moverse. Yo lo que te estoy escuchando es cada vez más esta necesidad de perfiles que conozcan la funcionalidad, pero también conozcan la herramienta tecnológica y que puedan justamente ayudarte a cubrir esa brecha de también ayudarte a tomar decisiones, etcétera, ¿no? Estoy entendiendo que por ahí van a necesitar, va la necesidad de las habilidades que están requiriendo los startups, y eso va a ir a otras empresas, a otro tipo de empresas. Te quería consultar, comentabas sobre lo que hiciste en este proyecto de Payroll. ¿Es necesario actualmente equipos crossfuncionales? O sea, eh, necesitas cada vez más que los equipos de mejora estén conformados por personal que sepa de diferentes áreas, de diferentes temas, y que tu rol también sea justamente más versátil en el sentido de que conozcas de más áreas. ¿Cómo está esa parte? ¿Qué le estás pidiendo a las personas que están trabajando contigo? Yo, a ver, mira, cuando empecé a trabajar con el equipo, cuando me metí con el equipo de Payroll, hago dos aclaraciones. Conozco la norma tributaria en Colombia porque declaraba renta ya, pero en México no conocía nada. Entonces, la primera decisión mía fue atreverme a meter a un proceso del que no tenía idea, o sea, no había recibido formación en temas tributarios y esto, y el tema era tener gente experta en su área, pero con quienes pudiéramos diagramar un proceso completo eh, que cerrara las brechas que estábamos detectando que nos estábamos doliendo. Entonces, si teníamos algún rollo, qué sé yo, en reconocimiento de horas extras, pues traigo a las personas que me hacen novedades de nómina y lo pongo a hablar con la persona que es experta en payroll, pero también traigo al de cartera y al de contabilidad a que escuchen qué es lo que está pasando. Mira que hay algo antes de hacer cualquier aplicativo y antes de hacer cualquier desarrollo, y es si tienes realmente un modelo de gestión sólido en una empresa. Y eso va también muy amarrado a como de la cultura organizacional. Yo procuro trabajar con equipos enfocado en tres cosas, y es tener disciplina, seguimiento, estandarización. Esos son mis tres pilares favoritos de comportamiento, y esos tres integrarlos con que conozcan los OKRs o KPIs, OKRs y KPIs, que tengan claras sus rutinas de trabajo, y la tercera, que tengan acuerdos de servicio. ¿Sí? Acuerdos de servicio. Importantísimo, porque si tú no sabes si no alinean las restricciones de sus procesos, al final van a ir a chocar. Entonces, en mi cabeza es más esa parte de tener claros esos 6 punticos que te menciono, y ya simplemente empezar a traer a los expertos de cada tema para poder hacer un proceso claro, cerrarlo, y una vez tengamos ese proceso claro, llevarlo a otro punto para decir, mira, para poder cerrar la brecha de las novedades de nómina relacionadas a horas extras, podemos hacer este desarrollo. Pero pues ahí ya hay muchos Y equipos que ese, están metidos. y ese desarrollo sale de todo lo que han levantado y de cómo efectivamente alguien ha notado que hay una diferencia, hay una situación, hay un problema. Estoy entendiendo que sale justamente de ese cambio también del perfil. Entonces, el cambio del Sí, perfil te permite entender este tipo de situaciones. sí, de Yo te acuerdo. comentaba, al inicio te comentaba que efectivamente los equipos cada vez más, ahorita este analista, que ya no es capturador de información, sino que es analista como tal y tiene que contarte una historia, tiene que entender de muchas situaciones. ¿Qué tanto de conocer? Porque puedes conocer de cadena de suministros. También necesitas conocer de finanzas, marketing, tema de empresas. ¿De qué más temas necesitas estar conociendo el logístico actualmente? Mira, al final el mundo te va a retar. ¿Sí? Tú puedes salir del colegio diciendo que eres malo para matemáticas y te va a tocar. O sea, en algún punto de la vida te va a tocar. Yo no quise en algún punto de mi vida estudiar ingeniería porque le tenía miedo al cálculo, y resulté haciendo una maestría en ingeniería.
Tengo dentro de mi equipo de trabajo en los analistas, tengo matemáticos puros, geólogos, tengo psicólogos, pero porque detrás de la carrera de cada persona lo que tienen es un paquete de habilidades que es lo que yo busco. Y hay una frase que ustedes debieron haber escuchado en todos lados y es, a veces, o sea, el conocimiento, la experiencia suman, ¿sí? Es muy valioso tener una persona de 10 años de experiencia en un campo, en un sector, valioso si tiene conocimiento en el tema, plus, pero pues si la actitud de esa persona es cero, simplemente la actitud tiene un efecto multiplicador. Si tu actitud es cero, el resultado de tu conocimiento y tu experiencia es cero. Nosotros buscamos mucho que la gente tenga actitud y ganas, ¿sí? No hay que perder eso nunca. Y creo que eso es como un plus muy valioso que queremos en los equipos de trabajo. Y, y cómo ves, que me comentabas que definitivamente las personas actualmente tienen que tener no solamente ese conocimiento en la logística, sino que tienen que tener conocimientos en el resto de áreas. ¿Cómo ves que la disponibilidad de esta información, de los datos, te permiten, y sumándole al conocimiento, tomar decisiones mucho más enfocadas, mucho mejores decisiones? Es valioso. Pues a mí me parece genial. Y la gente tiene, cuando con la experiencia de la gente puedes hacer muchas cosas. Por supuesto que es valioso. Tengo un gerente que anteriormente, antes de ser gerente de warehouse, pasó por el equipo de planeación. Entonces, él hoy está ayudándome desde warehouse a montar un proceso se llama demanda, ay, se me va el nombre, colaborativa, pronósticos colaborativos. Ok, ok, Entonces, ok. es construir no el pronóstico de la demanda desde la estadística, sino aprovechar todos los insights que vienen de la operación, de la ejecución en campo, para hacer un forecast mucho más preciso. Pero eso lo hace él porque en su background lo tiene. Me parece valiosísimo. O sea, ¿por qué no hacerlo? Tú lo sabes hacer, hazlo y ayúdame. O sea, en algún punto, si escalamos ese pronóstico colaborativo y lo podemos hacer en todas las bodegas que tenemos acá, es brutal. Entonces, la experiencia suma. Es correcto, es correcto. Ahora, tú me decías que es un tema valiosísimo poder democratizar justamente la información para que el resto de áreas, porque para que las bases, los analistas, la operación pueda tomar decisiones. ¿Cómo estás viendo que esto es valioso para ti, para la organización? ¿Y qué resultados estás notando? Mira, el mejor ejemplo es hablar de dinero. Pues no les voy a dar cifras porque no puedo, pero yo creo que de enero a mayo eh, nosotros tuvimos un cambio importante y es permitir que los equipos de trabajo, hasta la parte profesional de las bodegas, se metieran más en el control de costos operativos de las bodegas. ¿Qué pasaba? Si antes a mí me entregaban un indicador en donde me decían, mira, tus insumos no pueden ser superiores al tanto por ciento, yo, pues como director de país, no podía hacer la ejecución en campo. Sin embargo, si yo le entrego visibilidad de información y le entrego capacidad a la gente de maniobra por disminución de burocracia, ellos van a ejecutar en piso lo que yo necesito mostrar en los indicadores. Mi trabajo con ellos va a ser guiarlos sobre qué tipo de decisiones se pueden tomar o no y cómo hasta dónde podemos llegar. Entonces, dramáticamente hemos logrado que los unit economics de nosotros se reduzcan cerca de 9 veces sobre cómo estábamos en enero a como estamos hoy. Y eso es un numerazo, o sea, eso es un gran trabajo que hemos hecho. No es todo trabajo mío, es falso, o sea, venimos con el equipo de excelencia de operaciones trabajando, con el equipo de performance de herramientas y claramente la ejecución en piso es el éxito, pero todo esto se logra es porque la gente de abajo tiene información, se democratizó el acceso a la información y democratizar es maravilloso en este aspecto. Te da muchos mejores rendimientos que tener los números focalizados en un solo equipo. Estimado Cristian, realmente creo que definitivamente todo ha estado, bueno, todo ha cambiado justamente por la disponibilidad de los datos. ¿Estás de acuerdo con eso? O sea, la disponibilidad de los datos es clave en los startups, en las empresas todavía no están tan democratizadas en este momento los datos.
¿qué recomendaciones les podrías dar a estas empresas, a estos líderes que comiencen a realizar? Porque tampoco pueden democratizar todo, estoy entendiendo, por todas las políticas que tienen. ¿Qué comentarios les podrías dar o qué recomendaciones les podrías dar en este sentido? Mira, es romántica, pero la primera que di ahorita, perder el miedo. O sea, perdamos el miedo, ¿sí? No se trata de abrir el libro y decirle a todos, miren, acá estamos, no se trata de abrir el libro, no estoy diciendo eso en ningún momento, pero hay cosas que tú sí puedes entregarle en gestión a la operación directamente. Y como dice una canción, a veces es mejor pedir perdón que pedir permiso. Dejar que la gente maniobre, corrija sus temas en el piso, y a veces tú ni te enteras, solamente ves una mejora en el indicador. Cuando preguntas es que te das cuenta que tomaron una decisión, lo hicieron bien y salimos adelante. Ese tema es, creo que vital para todos, darle poder a la gente que está allá. Y seguramente tu trabajo está mucho en guiarlos, estar ahí con ellos, viendo dónde están esas decisiones, pero también trasladando lo que necesita la empresa de ellos. Y creo que ese labor está haciendo de manera excelente. Entonces, si quieres comentar algo sobre eso. Mira, hay otra cosa que pasó que es bien interesante y es, anteriormente el cascadeo de metas se hacía, o sea, nos entregaban una meta anual en otra empresa y la partían en 4 Qs y tú ibas viendo tu comportamiento en el año con para los 4 Qs, cómo te fue para ver el cumplimiento. Nosotros las metas las seteamos trimestrales, las revisamos semanales y garantizamos rutinas diarias de seguimiento. Entonces, tu capacidad de moverte y cómo se mueven los indicadores es demasiado rápido, es demasiado fuerte. Y creo que eso hace parte también de ese cambio. Estás todo el tiempo viendo datos, incluyendo tu propia performance. Entonces Claro. sabes qué tienes que mover, dónde tienes que accionar. Me parece excelente, estimado Cristian. Realmente es algo que todas las empresas aspiran, creo yo. Aspiran a llegar a eso. Es un largo camino y creo que las recomendaciones que nos has dado son muy, muy valiosas. Yo te quiero agradecer por este espacio, porque creo que dentro de todo lo que hemos hecho para coordinar este espacio, finalmente lo hemos logrado, lo hemos logrado. Y creo que has dado con un tema muy, muy importante para todas las cadenas de suministros que quieren montarse en esta era tecnológica, ¿no? Que se quieren montar y ya, y dicen, ya quiero, y aquí le estás dando unos resultados, así que yo espero que con esto la gente se anime a realmente montarse en esta era tecnológica, pero con todo, con todo, con todo. Estimado Cristian, recomendaciones finales, palabras finales, ¿qué quieres comentarnos para ir cerrando este tema? No, nada. Creo que la conversación se dio mucho sobre el flujo de información, sobre la visualización, sobre aprender a contar historias con los números. Nada, únicamente eso. Pues al contrario, Samuel, muchísimas gracias por el espacio, hombre. Chévere la invitación. Y ya, si necesitas cualquier cosa, pues aquí estamos para apoyar. Estimado Cristian, te agradezco muchísimo por este espacio, por este tiempo. Realmente para mí ha sido un gusto poder estar contigo conversando. A todos los que nos están escuchando, que nos escuchan constantemente, todo lo que estamos realizando, seguimos generando temas para ustedes y por supuesto estén atentos en la siguiente conversación que vamos a tener con un profesional, por supuesto, de la talla de Cristian. Y en este caso hemos tenido la oportunidad de conversar con él, con Cristian, acerca de este tema tan valioso. Definitivamente estoy de acuerdo contigo, lo de la disponibilidad de datos lo está cambiando todo. Muchísimas gracias y que, bueno, nos vemos en una siguiente ocasión a todos. Muchísimas gracias, Cristian. Muchísimas gracias. Gracias. Feliz tarde a todos.